Esta semana, mientras se daba a conocer la espectacular operación de extracción, ahora conocida como la Operación Guacamaya, la administración Trump desclasificó un importante documento secreto que muestra una ventana muy interesante de cómo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, es decir, ese grupo de 18 agencias de las más gigantes y avanzadas en el mundo, perciben la relación de la dictadura de Nicolás Maduro con las redes del crimen nacional e internacional. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes y con mayores consecuencias de este documento clave? Este es el enfoque de nuestro programa de hoy. El documento de 6 páginas en total, titulado Venezuela examinando los lazos del régimen con el Tren de Aragua, fue desclasificado por orden del Consejo Nacional de Inteligencia, el organismo que centraliza el trabajo de las agencias norteamericanas dedicadas a recopilar inteligencia en todo el mundo. El reporte final de la investigación revela lo que el espionaje norteamericano considera como la información más confiable con respecto a los lazos de la dictadura con la banda terrorista. La única excepción a esta regla proviene de 2 de las agencias que integran esa misma comunidad: la Agencia de Inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, conocida como HSI, Homeland Security Investigation, es lo que significa el HSI, y también el Buró Federal de Investigaciones, el famoso FBI. Ambas agencias hicieron sus propios análisis sobre este tema concreto, basado en información que ellos lograron recopilar de una multiplicidad de fuentes, incluyendo agentes de inteligencia y militares venezolanos, y concluyeron que los lazos entre el Tren de Aragua y Nicolás Maduro son reales, lo cual equivale a decir, los lazos entre el crimen transnacional y Maduro existen. Pero no solo eso, el FBI encontró además que algunos funcionarios de la dictadura, todavía sin decir quiénes, pero sin duda que ellos lo saben, están planeando utilizar a los pandilleros del Tren de Aragua para amenazar, secuestrar y hasta asesinar a miembros de la diáspora venezolana en Estados Unidos que critican abiertamente a Maduro y su nefasto régimen. Si planean atacar a quienes critican a Maduro en Estados Unidos, seguramente yo debo estar también en esa lista. Pero obviamente la sola advertencia del FBI transmite el mensaje de que pagarán un precio muy alto si se atreven a hacer realidad esos planes. Por su parte, la agencia Homeland Security Investigation, HSI, recopiló numerosos testimonios de informantes que, mientras infiltró agentes entre los migrantes que llegaban desde Venezuela, incluso en Centroamérica y en México, además de testimonios de miembros activos del Tren de Aragua que fueron detenidos sobre los vínculos de la agrupación terrorista con la dictadura de Maduro. El resto de las agencias, entre ellas la CIA, la DEA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, por ejemplo, y la poderosa, muy importante Agencia de Seguridad Nacional, o NSA, que es una agencia dedicada a interceptar las comunicaciones globales, consideraron que por ahora los lazos comprobables entre el TEN y Maduro no son concluyentes y necesitan más corroboración. El documento cita fuentes presumiblemente de informantes que resultaron censurados del informe final, como se puede ver, con grandes espacios oscurecidos en negro para evitar revelar información o datos sensibles. Voy a compartir con ustedes lo más relevante de este informe con mis comentarios sobre cada uno de los aspectos que aborda. El reporte comienza por definir al Tren de Aragua como una pandilla transnacional con sede en Venezuela que se ha extendido al menos
a 7 países de Sudamérica y el Caribe, operando en células poco organizadas de redes criminales individuales y localizadas en entornos específicos. Históricamente, los líderes del Tren de Aragua se han localizado y se han beneficiado ampliamente de diversas condiciones permisivas e incapacidades, así es como lo define el informe. Las condiciones, por supuesto, que existen en Venezuela, creadas por la dictadura de permisividad al crimen y una completa incapacidad o quizá falta de voluntad para combatir ese crimen. Probablemente, dice el informe, se comunican en diversos grados con algunas células del Tren de Aragua en otros países, desde Venezuela, aunque otras células probablemente operan y se coordinan entre sí de forma independiente, a juzgar por los informes del Departamento de Seguridad Nacional. Algunas entidades o individuos criminales que se autodenominan Tren de Aragua carecen de vínculos directos con el liderazgo central de la organización en Venezuela, pero aún así utilizan el nombre del Tren de Aragua para o bien mejorar su reputación, para proyectar temor, lo cual dificulta la capacidad de la comunidad de inteligencia para identificar y rastrear a los miembros y redes que son auténticos del grupo. Es una afirmación, desde luego, que tiene sentido. Luego, el informe ofrece un poco de contexto histórico del origen de la banda, información que muchos de ustedes ya conocen de sobra. Puso, por ejemplo, el informe que el Tren de Aragua se formó alrededor de 2007, cuando Chávez estaba vivo todavía, en la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, Venezuela, como su base de operaciones inicial. Sus fundadores principales y probables líderes son también Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, Johan José Romero, alias Johan Petrica, y Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa. Álvarez Núñez, por cierto, ya se encuentra preso por las autoridades colombianas. En los últimos años, la cúpula del Tren de Aragua ha enfrentado reveses, como la pérdida de su sede central en la prisión de Tocorón y el arresto de varios de sus altos líderes en Colombia por parte de la Policía Nacional de Colombia, entre ellos Larry Changa. En 2023, el régimen venezolano expulsó al Tren de Aragua de la prisión de Tocorón, aunque los líderes del grupo lograron escapar convenientemente en el operativo, posiblemente con la ayuda o el pitazo que le dieron militares y políticos venezolanos que son descritos por este informe como de bajo rango, de acuerdo a informes que citan al Departamento de Seguridad Nacional. Desconozco cómo llegaron a la conclusión de que militares y funcionarios de bajo rango fueron los que dieron el pitazo y al Niño Guerrero para que pusiera pies en polvorosa, porque la operación lució como que el régimen no quería apresar a los principales cabecillas. Es posible que el régimen haya expulsado al Tren de Aragua de la prisión para dejar mal parados a los artículos constantes, las denuncias que se hacían en la prensa venezolana, que siempre alegó que había vínculos entre esta banda terrorista, ahora terrorista, con el dictador, o para desmontar sus actividades que ellos, la dictadura, consideraba desestabilizadoras de los pandilleros en Venezuela. Esto es lo que dice el informe y comparto esa apreciación. El reporte luego indicó que el Tren de Aragua y otros grupos del crimen organizado venezolano se extendieron a otros países impulsados por toda esta migración masiva de venezolanos hacia países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y, por supuesto, Estados Unidos. Nicaragua y Panamá, por cierto, también han reportado encuentros con afiliados del Tren de Aragua, agregó el informe. De 2021 a 2024 hubo un aumento en los encuentros con venezolanos en la frontera entre Estados Unidos y México, en los cuales algunos miembros del Tren de Aragua podrían haber estado presentes, ya que generalmente se han trasladado con las comunidades migrantes venezolanas y se benefician o se han beneficiado
de la trata de personas y el tráfico de migrantes, haciendo el papel de coyotes, posiblemente bajo órdenes de Diosdado Cabello. El reducido tamaño de las células del Tren de Aragua, su enfoque en actividades delictivas de baja cualificación y su estructura descentralizada hace muy improbable, dice el informe, que el Tren de Aragua coordine grandes volúmenes de trata de personas o tráfico de migrantes. No sé exactamente cómo ellos definen grandes volúmenes, pero ha habido una cantidad importante de reportes, sobre todo de organizaciones no gubernamentales en Colombia, que han documentado el paso extraordinariamente alto, numeroso, de muchos venezolanos y también ciudadanos de otros países a través de las islas colombianas rumbo a Centroamérica y después a México y luego a Estados Unidos, que estaba controlado por personas del Tren de Aragua y operó durante varios años por lo menos mientras se produjo toda esta migración masiva, por supuesto cobrando una importante cuota que hacía el negocio mucho más rentable, de acuerdo a estos informes, que el propio tráfico de droga y por supuesto mucho menos riesgoso. Muchas personas, por cierto, de acuerdo a estos informes de organizaciones no gubernamentales, perdieron la vida, lamentablemente, porque simplemente fueron abandonadas en algunos casos hasta que se produjo la muerte. Eso, por supuesto, no lo menciona el informe, pero es parte de la información que existe. Luego, este reporte de la comunidad de inteligencia se enfoca en el tema principal, los vínculos de Maduro con estas redes criminales del Tren de Aragua. El liderazgo del régimen de Maduro, precisó el reporte, probablemente tolera en ocasiones la presencia del Tren de Aragua en Venezuela y algunos funcionarios del gobierno podrían cooperar con ella para obtener beneficios económicos. Luego describe detalles muy interesantes. Escuchen esto. Los casos de cooperación de funcionarios del régimen con diversos grupos armados y criminales como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, por cierto, una organización designada como terrorista por Estados Unidos, o los colectivos bolivarianos han sido puntuales y como informa las fuentes que ellos consultaron, motivados por el deseo del régimen de obtener ayuda o bien para controlar territorio o disuadir de una supuesta amenaza de invasión o simplemente por obtener beneficios económicos personales. Esa información, por cierto, la hemos presentado en este programa, la alianza de personajes como Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro, con estos grupos, no solamente el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, sino también con las facciones de la vieja FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, y otras organizaciones, quizá el Cartel del Golfo en Colombia, también han creado alianzas con la dictadura, con el Cartel de los Soles, y esto lo hemos presentado previamente aquí, sobre todo esa información de la famosa reunión de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con liderazgos de estos grupos terroristas criminales de Colombia en territorio venezolano el año pasado. El régimen de Maduro, continuó el informe, generalmente no impide que los grupos armados y criminales ilegales operen en Venezuela, lo cual ya implica una complicidad, pero los combate y busca contenerlos cuando teme que pueden desestabilizar al régimen o cuando fracasan los acuerdos corruptos entre ellos. En otras palabras, el régimen primero deja que operen estos grupos criminales, pero cuando ellos comienzan a sentir que están fuera de control, entonces los combate. Pero definitivamente parte de la estrategia es permitir que operen a sus anchas. Los servicios de seguridad venezolanos carecen de capacidad para controlar plenamente el territorio venezolano. Bueno, esto lo hemos visto obviamente con la operación Guacamaya de extracción y con muchas otras operaciones que todavía no se saben, lo cual este tema de la incapacidad de controlar territorio le da al régimen el interés en cooperar con estos grupos que operan en esas zonas que no están controladas, ¿no? Grupos armados, para obtener información y control en zonas fuera de sus áreas de operación tradicionales. Además, combatir a estos grupos a menudo resulta en pérdidas de personal,
lo que probablemente alienta al régimen a cooperar en ocasiones con algunos de estos grupos armados en lugar de combatirlos. Es decir, no quieren crear una situación en la cual ellos vayan a tener personas o tener muertos de esta parte en estos enfrentamientos armados, sobre todo, por ejemplo, con organizaciones como la guerrilla colombiana, que opera en muchas de las zonas fronterizas de Venezuela en actividades que van de tráfico de drogas hasta la explotación ilegal de oro. Es una apreciación muy interesante porque muestra, en mi opinión, dos cosas claves. Uno, que el régimen no es tan poderoso ni tiene todo el control como se exhibe. Y dos, lo que más le teme al régimen es a perder el control de los criminales y de que sean invadidos por fuerzas externas, como otra vez ocurrió recientemente, que se le metieron bajo las narices en Venezuela para extraer, rescatar a los rehenes de la oposición para total disgusto de Diosdado Cabello. Algunos funcionarios venezolanos de rango medio y bajo, dice el informe, probablemente se benefician de las actividades ilícitas del Tren de Aragua según fuentes e informes de prensa. Por ejemplo, oficiales militares locales han alertado a otros grupos armados y criminales que realizan envíos aéreos de droga a patrullas de la Fuerza Aérea Venezolana y podría haber alertado a la cúpula del Tren de Aragua sobre esta redada planeada en 2023 contra la prisión que era su base de operaciones. Esto pudiera haber sido posible. Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que el Tren de Aragua opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el Tren de Aragua y no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones en Estados Unidos. Esto es lo que llega a la conclusión este grupo de agencias, que repito, son 18 agencias, pero hay dos agencias que no están de acuerdo con esta afirmación. Estas son la Oficina de Investigaciones de Homeland Security y el FBI, que se separaron en la apreciación, en esta apreciación. Un comentario de mi parte: creo que es un error de apreciación pensar que la dictadura se comporta como un gobierno regular y normal estableciendo políticas. Ellos dicen, no es una política de Estado de la dictadura patrocinar estas actividades del Tren de Aragua, pero en el régimen los vínculos criminales se hacen no de forma oficial, como por parte de capos como Diosdado Cabello, sino que ello implica una política. Por supuesto, esto no significa que no sea una política abierta o formal de cooperación con las organizaciones criminales. Es decir, en otras palabras, los lazos que ha habido hasta ahora han sido lazos que no forman parte de una política formal, oficial de cooperación. No es que se firmen convenios con el Tren de Aragua, vamos a cooperar, pero definitivamente hay un impulso. Sobre todo esto se ha demostrado ampliamente con varios casos concretos y también por el hecho de que el principal líder de la banda, el Niño Guerrero, se encuentra en Venezuela protegido por la dictadura por razones obvias, y no solamente eso, sino que participa en actividades criminales como la explotación de oro. Estamos hablando del Tren de Aragua explotando oro en el sur de Venezuela para alimentar sus actividades criminales en el continente. Pero continúo con el reporte. La comunidad de inteligencia basa su juicio en las acciones de las fuerzas del orden venezolanas que demuestran que el régimen trata a el Tren de Aragua supuestamente como una amenaza. También una incómoda combinación de cooperación y confrontación en lugar de directivas verticales que caracterizan los vínculos del régimen con otros grupos armados, y la composición descentralizada del Tren de Aragua que dificulta logísticamente esta relación. Además, la mayoría de la comunidad de inteligencia considera que la información que ellos han recabado indica que los líderes del régimen están dirigiendo o facilitando la migración del Tren de Aragua a Estados Unidos. No es creíble y requeriría ser corroborada. Si bien los analistas del FBI coinciden con la evaluación anterior de que hace falta corroboración,
consideran que algunos funcionarios del gobierno venezolano facilitan la migración o han facilitado la migración de miembros del Tren de Aragua desde Venezuela a Estados Unidos y utilizan a miembros como intermediarios en Chile, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos para promover lo que consideran el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar gobiernos y socavar la seguridad pública en estos países, según informes de Homeland Security y el FBI de febrero de 2024. Los servicios de inteligencia militares y policiales venezolanos consideran al Tren de Aragua una amenaza para la seguridad de ellos mismos y operan contra ellos de manera que hacen muy improbable que ambas partes cooperen de forma estratégica o consistente. Esto es la conclusión del reporte y citan fuentes que no aparecen, por supuesto, identificadas en el reporte y también información de prensa emitida, por supuesto, en Venezuela. A fines de enero, al menos 2 unidades, esto lo hacen para reforzar esa idea, al menos 2 unidades de la Guardia Nacional Venezolana arrestaron a miembros del Tren de Aragua en Venezuela en operativos separados. Desde al menos 2016, las fuerzas de seguridad venezolana han participado periódicamente en enfrentamientos armados con el Tren de Aragua, lo que ha resultado en la muerte de algunos miembros del Tren de Aragua, según fuentes e informes de prensa. La comunidad de inteligencia no ha observado que el régimen esté dirigiendo al Tren de Aragua, ni siquiera para impulsar a los migrantes a Estados Unidos, lo que probablemente requeriría una amplia coordinación y financiación entre las actividades del régimen y los líderes de la banda que nosotros, o sea, que ellos, la comunidad, recopilarían. La comunidad de inteligencia también reconoce que el régimen considera la migración como una válvula de escape, permitiendo la salida de venezolanos descontentos. Los encuentros fronterizos de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos han disminuido desde el mes de enero debido a la percepción de los migrantes sobre las nuevas políticas de control que se han establecido ahora en la administración Trump en Estados Unidos. Es probable que algunos funcionarios del régimen estén dispuestos a capitalizar los flujos migratorios para obtener beneficios personales, dice el reporte, o financieros, o de otro tipo, aunque el régimen de Maduro probablemente no esté dirigiendo sistemáticamente la salida de venezolanos, por ejemplo, para sembrar el caos en los países receptores. Mi comentario a esta información es que Venezuela ha venido aplicando exactamente la misma política que llevó a Cuba, por ejemplo, a provocar la salida de 125,000 cubanos en los años 80, en lo que se conoce como el éxodo del Mariel, diseñado para crear el caos en Estados Unidos como una ola criminal que persistió por una década en gran parte porque la dictadura cubana aprovechó para vaciar las cárceles del país de forma similar como hizo Maduro. Y estamos hablando de este fenómeno, el Marielito, el éxodo del Mariel, que produjo la salida de 125,000 cubanos. Bueno, en las últimas crisis migratorias, en los últimos años de Cuba, se calcula que han salido ya no cientos, sino millones de personas, entre los cuales, por supuesto, también pudo haber sido incluido en ese grupo personas con antecedentes criminales, de la misma manera como hizo Maduro también, que permitió la salida y coordinó la salida de personas de las cárceles de Venezuela. El informe asegura en gran parte de forma correcta que los venezolanos han migrado voluntariamente, a menudo con gran riesgo personal, para huir de la inestabilidad política y el casi colapso de la economía venezolana. Y la comunidad de inteligencia atribuye el aumento de los flujos migratorios, incluyendo el pico de llegadas a Estados Unidos entre 2021 y 2024 de ciudadanos venezolanos, que podría incluir a miembros del Tren de Aragua, a diversos factores de atracción y expulsión, como las condiciones socioeconómicas, los vínculos de familiares con Estados Unidos, familiares venezolanos me refiero, y la percepción de los migrantes sobre la aplicación de la ley en Estados Unidos y en otros países. Al mismo tiempo, Maduro
no ha tomado medidas significativas para frenar la migración, lo que pone de relieve su responsabilidad parcial porque principalmente le ha ayudado a conservar el poder al expulsar a los disidentes del país, aumentar, por supuesto, las remesas a Venezuela, que contribuyen a aliviar las tensiones económicas de la población que se haya quedado y permitir que el régimen gaste menos en servicios sociales, cosas que, por cierto, ya se ha acabado, ¿no? O por lo menos se ha reducido considerablemente. Es posible que el régimen de Maduro también haya acogido con agrado, dice el reporte, los problemas logísticos, financieros y políticos que la migración irregular le ha causado al gobierno de Estados Unidos, su principal adversario, aunque no sea, dice el reporte, su principal intención. La falta de transparencia y rendición de cuentas en Venezuela ha creado un entorno propicio para la corrupción generalizada y para que funcionarios del régimen se beneficien de diversas actividades ilícitas, un entorno alimentado por el control ilegítimo y autocrático de Maduro en el poder. Esta es una aserción con la cual estoy completamente de acuerdo, incluida en el informe. Esta persistente salida de migrantes probablemente ofrece oportunidades para que algunos funcionarios del régimen con capacidad para facilitar el movimiento migratorio busquen y reciban sobornos personales para sus servicios y oculten los beneficios que reciben. Esto también ha sido denunciado, ha habido denuncias concretas en el estado Táchira de cómo la banda que dirige el alto chavista Freddy Bernal se beneficia de todas estas redes de tráfico humano. Dicho de otra manera, con mis propias palabras, la migración terminó convirtiéndose en un gran negocio para muchos chavistas, no de mediano rango, sino de alto rango. Y ahí, por supuesto, hay que incluir a Diosdado Cabello, Freddy Bernal y otra gente. El informe detalló que revisaron una amplia gama de informes, además de los reportes de Homeland Security, del FBI y otro adicional de las fuerzas del orden de Estados Unidos, grupos policiales que también investigaron al Tren de Aragua, además, y los informes de la comunidad de inteligencia que se recopilaron en toda esta búsqueda, en los que se afirma que miembros del régimen, incluyendo a Cabello y a la exministra venezolana de Ministerio de Prisiones, Iris Varela, que han cooperado con el Tren de Aragua, brindándole apoyo financiero o material. Y la conclusión que ellos hacen es que no pudieron verificar el acceso a las fuentes que afirman esta relación de Diosdado Cabello, Iris Varela con el Tren de Aragua. Aún así, estos informes no afirman que estas figuras dirijan al grupo. Es posible que no lo dirijan, pero ha habido una relación históricamente comprobada. Los analistas de inteligencia también se refirieron a que algunos informes provienen de personas detenidas por participar en actividades delictivas en Estados Unidos o detenidas por ingresar al país ilegalmente, lo que podría, de acuerdo a ellos, motivarlas a hacer acusaciones falsas sobre sus vínculos del régimen del Tren de Aragua con el régimen venezolano, o bien para desviar la responsabilidad de sus delitos, como para justificar, o reducir cualquier castigo, proporcionando información exculpatoria o de otro tipo valiosa a los fiscales estadounidenses. Eso puede tener sentido, pero también lo contrario, puede ser que estén diciendo la verdad. La comunidad de inteligencia está siguiendo de cerca, dice el informe, los indicadores clave de cualquier cambio en la relación entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua, incluyendo el posible suministro de armas por parte de la dictadura al Tren de Aragua. Esto es muy interesante. Si la relación del régimen con el grupo se volvería más cooperativa, si llega a volverse más cooperativa, la comunidad de inteligencia esperaría ver el cese de las mayorías de las operaciones del régimen contra el Tren de Aragua. En mi opinión, no necesariamente, y algún indicio de que el régimen estaba proporcionando recursos estatales a la banda. Existe esta información que tiene que ser, por supuesto, investigada a fondo, de que la dictadura le concedió al propio Niño Guerrero una mina en el sur de Venezuela justamente para financiar operaciones. Explicaron finalmente en este reporte que
Aunque la prensa venezolana ha publicado información sobre posibles vínculos entre el régimen y el Tren de Aragua, la comunidad de inteligencia no suele basarse únicamente en estos medios, dado el entorno mediático altamente polarizado, pero debería también ampliarse la investigación que ha sido o toda la información que ha sido suministrada en medios de prensa venezolanos. El próximo evento que podría arrojar luz, dice el informe también, sobre los vínculos del régimen con el Tren de Aragua, se refiere al caso judicial en 2023, muy importante, de un oficial militar venezolano de bajo rango, el teniente Ronald Ojeda, que escapó de prisión en Venezuela tras participar en un presunto intento de golpe de Estado contra la dictadura y fue asesinado en Chile el año pasado. La semana pasada, es decir, hace ya 10 días, funcionarios chilenos llevaron el caso ante la Corte Penal Internacional, alegando que el régimen de Maduro está involucrado hasta el cuello en el asesinato, actuando a través del Tren de Aragua. Y básicamente así termina este informe de la comunidad de inteligencia. Mi opinión final es que, aunque no exista una concluyente y detallada evidencia, por ejemplo, que incluya videos, conversaciones telefónicas entre Diosdado Cabello y el Niño Guerrero u otros operadores del Tren de Aragua, o la existencia de chats a través de Internet que prueben los vínculos criminales fehacientemente entre Maduro y el Tren de Aragua, los venezolanos tendemos a creer que el régimen no solo ha estado siempre vinculado a cualquier tipo de actividad criminal en Venezuela, sino que la ha utilizado y ha usado a los delincuentes, sean del Tren de Aragua, del Tren de los Llanos, del Tren de Guayana, del ELN, de cualquiera, para sembrar el caos e intimidar a los venezolanos de a pie. Hasta ahora, en el caso del asesinato del teniente Ronald Ojeda, la Policía de Investigaciones de Chile ha probado fehacientemente que existe un vínculo directo entre el asesinato y el régimen. Fue un asesinato definitivamente ordenado por la dictadura, así lo declararon altos funcionarios del gobierno de Chile, por lo cual hicieron un pago, por cierto, a los líderes del Tren de Aragua, y es la razón por la cual el principal líder de la banda Niño Guerrero es ahora un protegido del régimen. En todo caso, el reporte de inteligencia dejó algo muy en claro, que el régimen tiene lazos terroristas, le tiene miedo a las bandas, teme una invasión extranjera y sigue trabajando en contra del gobierno de Donald Trump. Son elementos de lo que yo llamo la tormenta perfecta. Por lo pronto, la administración Trump acaba de anunciar que continuará con la misma estrategia que concibió la ahora famosa Operación Guacamaya, lo cual es una advertencia de que vienen más operaciones de intervención militar en Venezuela. Y no solo por parte de Estados Unidos, sino también otros países, lo cual convierte el tema en más preocupante, mucho más preocupante para la dictadura. Es, como lo dije, la tormenta perfecta que se acerca a gran velocidad contra la dictadura. Hasta aquí mi comentario.